Morfoanatomía del lóbulo temporal. Antes de explicar la morfoanatomía del lóbulo temporal, debemos entender que nuestro cerebro presenta unas estructuras tanto a nivel fisiológico como anatómico, pero que en este caso solo lo enfocaremos a este último. Además, explicaremos la morfología, en la que entenderemos dos conceptos fundamentales: surcos y circunvoluciones. Ahora bien, el cerebro está dividido por unos pequeños espacios. A estos denominamos surcos o fisuras, mientras que esos espacios o formaciones que hacen estos surcos se le denomina circunvolución. Claramente se conocen tres grandes surcos: el longitudinal, que podemos observarlo desde una vista dorsal en nuestro cerebro, el cual nos los divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También encontramos el surco central y el surco lateral, los cuales los observamos desde una vista lateral. Como bien se ha dicho, hemos decidido trabajar con el lóbulo temporal, el cual hace parte de los 5 grandes lóbulos que conforman el cerebro, como lo son el prefrontal, frontal, parietal, occipital y temporal. Cada uno de ellos con unas funciones específicas como función primaria, es decir, funciones fisiológicas, pero que también participan en otras subdivisiones, como lo son las áreas de Brockman, que tienen 3 tipologías diferentes: primarias, secundarias y asociativas, cada una de ellas con una función de interconexión. Cabe destacar que cuando hablamos de funciones primarias, decimos primarias porque tienen una función inicial básica y secundarias porque deben interconectarse con otros lóbulos para producir dicha función. Cuando hacemos referencia a interconexión, decimos que es el flujo de información entre las estructuras, bien sea de tipo aferente o eferente. Con esto empezamos a detallar que el lóbulo temporal se encarga de la audición, que como función primaria se encarga del proceso de información auditiva, pero que a nivel funcional secundario se encarga de la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos, participando en ello el equilibrio, la coordinación, memoria, reconocimiento de cara y emoción. El lóbulo temporal se localiza justo en la porción media e inferior de los hemisferios cerebrales, por delante del lóbulo occipital y por debajo de la cisura lateral de Sylvio. Presenta 2 caras, una externa que es convexa y una inferior que es completamente plana. Presenta los siguientes límites: en su parte anterior, el polo temporal; en su parte posterior, la cisura perpendicular externa; en su parte superior, la cisura lateral de Sylvio; y en su parte inferior, el borde inferior de los hemisferios cerebrales. El lóbulo temporal constituye aproximadamente 1/4 de toda la corteza cerebral y en él se integran globalmente buena parte de la información sensorial que nos llega del entorno. También tiene un papel importante en los procesamientos de los contenidos de la visión y el oído, así como del lenguaje en general. Es el lóbulo que tiene mayor conexión con el sistema límbico, por lo que tiene gran influencia en las emociones y en los estados de ánimo. Se debe tener en cuenta que existen 2 lóbulos temporales, uno en cada hemisferio cerebral, y algunas funciones de este lóbulo se localizan en la mayoría de las personas en un hemisferio específico. En él existen un gran número de estructuras importantes, ya que en esta zona de la corteza cerebral coinciden muchas interconexiones procedentes de diferentes partes del cerebro. Algunas de estas estructuras son corteza auditiva, área de Wernicke, giro angular, giro supramarginal, área de asociación parieto-temporo-occipital y área de asociación del sistema límbico. El lóbulo temporal, como hemos visto anteriormente, tiene varias porciones en las cuales lo podemos ubicar. Y recordemos que una de las funciones es el procesamiento de información de audio y memoria auditiva que se gestionan aquí, es decir, que él recibe y procesa información procedente de los oídos.
El lóbulo temporal tiene circunvoluciones, al igual que los demás lóbulos. Recordemos que la circunvolución es la protuberancia que encontramos en el cerebro. El lóbulo temporal tiene 6 circunvoluciones, pero de ellas 3 son las más relevantes debido a que se encuentran en la parte lateral, la vista lateral de este lóbulo. La primera es la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. La primera, la circunvolución temporal superior, también es llamada T1 abreviadamente y está limitada por la cisura de Silvio en la parte superior y en la parte inferior por el surco temporal superior. Contiene además áreas importantes como lo es el área de asociación con número fisiológico 2, número anatómico 35, 28, 36, encargándose de la percepción auditiva, memoria a corto plazo y equilibrio. El área de Wernicke con número fisiológico 11, número anatómico 22, que se encarga de la comprensión del lenguaje, tal como lo vemos en pantalla, que están ubicadas. La circunvolución temporales transversas son las segundas circunvoluciones que encontramos en este lóbulo. Estas circunvoluciones son pliegues tempoparietales debido a que están muy relacionados con el lóbulo temporal y parietal. En el extremo posterior de la circunvolución los podemos ver, tal como está en la imagen de la circunvolución superior, dentro de la cisura de Silvio, formando una de las caras de esta cisura, como lo podemos ver en la imagen. El área auditiva se encarga de la percepción de estímulos auditivos y la encontramos aquí con número fisiológico 5 y número atómico 41 y 42. La siguiente circunvolución es la 3, que también se conoce como circunvolución temporal media o T2. Esta está ubicada en los dos hemisferios, entre la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal inferior, que tiene número anatómico 21, con el área de asociación auditiva, encargándose del proceso de la memoria semántica y el entendimiento del lenguaje. La circunvolución número 4 es la circunvolución temporal inferior o T3. Como lo vemos en pantalla, está ubicada por debajo de la circunvolución temporal media y se extiende hacia abajo alrededor del borde inferior de este lóbulo, donde se halla limitada por el surco temporal inferior. Además de esto, esta está con el número anatómico 20, que tiene como función procesamiento de imágenes visuales y reconocimiento visual. Recordemos que todos estos números anatómicos hacen parte del área de asociación. La siguiente circunvolución es la circunvolución temporal fusiforme. Como lo vemos en pantalla, está localizada en la zona central basal, en la parte inferior del cerebro de este lóbulo, como lo señalamos en esta imagen que tenemos a la derecha. Esta circunvolución tiene número anatómico 37 y se encarga del reconocimiento de palabras y del rostro. La siguiente circunvolución es la circunvolución temporal parahipocampal y será la última circunvolución que vamos a encontrar en el lóbulo temporal. La podemos encontrar en la superficie interna entre el surco colateral y el surco del hipocampo, como lo vemos señalado en la imagen. De ahí su nombre, porque rodea el hipocampo. Como vemos, está en la vista interna. Tiene un papel importante en la recuperación de memoria y codificación, con número anatómico 36. Del lóbulo temporal y los surcos, o más bien llamados cisuras,
Pues es un término general que nosotros usamos cuando nos referimos a todas las ranuras o repliegue, y especialmente de la superficie de la corteza cerebral, ya que esta es la que separa la circunvolución. El lóbulo temporal tiene surco temporal superior y surco temporal inferior. Pues el surco temporal superior pues es aquel que presenta una dirección ante o posterior, que es la que separa las circunvoluciones temporal superior de la circunvolución temporal media, que terminan justo en el pliegue angular, ya que pasa hacia abajo y hacia adelante, desde la circunvolución temporal superior, que también es el que origina el surco intermedio, surco temporal inferior. Este también presenta una dirección ante o posterior, que es el que divide pues la circunvolución temporal inferior, que es la que se extiende hacia el pliegue de la unión de la segunda con la tercera circunvolución. En resumen, podemos ver que el lóbulo temporal tiene funciones anatómicas, funcionales y conductuales. En el lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje. Si esta parte está dañada, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje. Si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria para los sonidos y también para la música. Y para concluir, podemos ver que el lóbulo temporal es muy importante, ya que se ocupa de varias funciones como el lenguaje. Esta región se encarga de descifrar la información auditiva, contribuir al equilibrio y regular ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. Esas que nos permiten ser quienes somos, personas válidas que se adaptan a su entorno y que llevan a cabo esas funciones más distinguidas de nuestra especie.